En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, dona en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Buenos días. En este segundo domingo del mes de octubre, el retiro de este octubre de 2023, desde la sede de Mater Christi en Madrid, soy Emilio Castrillón y os doy la bienvenida para plantear el retiro de este mes bajo el título de la conversión para salvarse. Es necesario convertirse, conversión de vida, pero una conversión de vida que tiene un único objetivo, que es hacer vida cristiana, camino cristiano, camino de fe para salvarse. Parece que nos empeñamos en vivir una vida que no salga del camino que estamos siguiendo cada cual y nos empeñamos en no ver la puerta que hay en el horizonte que hemos de traspasar, que es el primer elemento de los novísimos, la muerte, que luego nos llevará al juicio particular y de ahí se producirá la salvación o la condenación. Y en la salvación, pues se producirá o pasar por el purgatorio para purificar todas las penas que haya necesidad de purificar por los pecados cometidos, o ir al cielo inmediatamente, lo cual es un poco difícil, pero es posible que traspasado el primer elemento de los novísimos, la muerte, y después el juicio, es posible ir al cielo. No es fácil, no es normal, no van ni muchísimo menos la mayoría. Vamos, en la predicación esta que se hace es absolutamente, no voy a decir que falsa, porque nadie conoce realmente el resultado del juicio particular de un difunto, pero es muy difícil, o esa persona ha estado viviendo una vida en santidad muy seria y además ha estado utilizando todos los medios que ofrece la Santa Madre Iglesia para purificar todas las penas en razón de los pecados cometidos, y entonces si eso ha sido así, pues puede que se dé esa situación de salvación inmediata, pero no es lo normal, no nos engañemos, no es lo normal. Bueno, pues hecho este preámbulo, vamos a entrar en la conversión de vida. Parece que es un poco raro que nos planteemos el tema de la conversión, puesto que ni es Cuaresma, ni tan siquiera todavía hemos llegado al Adviento. Sí es verdad que estamos a 3 semanas, a 15 días del final del año litúrgico y a 3 semanas de comenzar el Adviento. Pero hay una sencilla razón de por qué viene entonces este tema
¿Por qué traigo este tema al retiro de este mes? Es la sencilla razón de que estamos en el mes de noviembre. Este mes de noviembre, que como acabo de decir, siempre encamina hacia el final del año litúrgico, porque la solemnidad de Cristo Rey del Universo, que es el con el que se cierra el año litúrgico, siempre caerá en noviembre. El comienzo del Adviento, bien que puede coincidir en el último domingo de Adviento, en el último domingo de noviembre o en el 1 de diciembre. Por una parte estamos en este mes de noviembre que nos encamina al final del año litúrgico y que todo lo que es acabar una etapa, como es el año litúrgico, como pasará luego el 31 de diciembre con el año civil, todo lo que es acabar una etapa nos pone en la disyuntiva de que hemos de acabar una etapa, pero no la podemos acabar de cualquier manera. Lo suyo es que la acabemos en orden y que la acabemos con todas las cosas bien organizadas. Que luego el año haya transcurrido de una manera más auténtica o menos auténtica, bueno, eso será otro problema, pero en todo caso lo que sí tenemos que ver es que estamos entrando en el final del año litúrgico y esto nos habla también del final de nuestra vida, en todo caso porque el mes de noviembre nos enfrenta con el destino de eternidad de las personas. Es el mes de los difuntos, pero es el mes que comenzó con la solemnidad de todos los santos, celebrando a todos los que ya viven la bienaventuranza eterna. Por lo tanto, es un mes que nos está enfrentando a la eternidad. Y esto es algo que no deberíamos de darle tan de lado como le damos las personas. Porque es curiosísimo comprobar cómo no expresamos esta aceptación de que nuestro destino no es el de medrar aquí en esta tierra, no es el de alcanzar mejores puestos, que puede ser que legítimamente los podamos obtener en la vida laboral, en la vida social, pero tampoco ese es el objetivo, porque todo lo que sea medrar en esta vida tiene su final, que alguna vez podrá coincidir con el final de la vida terrenal, pero muchas veces pues coincide con el final también de la etapa laboral, social, porque llega el momento en el que hay que abandonar esas responsabilidades. Por eso, aunque esté bien dedicarse a buscar un destino humano más y mejor, también lo que es realmente importante es aceptar el verdadero destino de la vida humana. Y esto es lo que decía hace un momento, que no se nota. En las conversaciones no lo expresamos, en los comportamientos no lo expresamos. Cuando hacemos prevalecer el egoísmo frente a cualquier otra actitud ante una situación concreta, no estamos expresando en que yo tengo claro que lo que he de buscar es el destino de eternidad. Es una cosa muy curiosa, pero es así. No se quiere enfrentar la verdad que hay. O sea, yo tengo que acabar mi vida terrenal para comenzar mi vida eterna. Y eso me guste más o me guste menos, lo entienda o no lo entienda, porque va a pasar. Porque cada día vemos cómo las personas abandonan este mundo a través de la muerte, claro, lógicamente, y
pues aunque no conozcamos personas que han muerto en el día de hoy, pero siempre conocemos personas que han muerto recientemente, como morirán dentro de poco, o que en definitiva cada día se produce esta realidad. Cuando no queda más remedio, se buscan salidas por aquí o por allá, porque no se quiere buscar realmente, encarar realmente la verdadera salida que tiene nuestra vida. Nuestra vida, toda vida humana, tiene una sola salida. En el orden humano y a todos los niveles que queráis, laboral, social, familiar, etcétera, podremos buscar infinidad de salidas. Unas serán más lícitas, otras serán menos lícitas, pero en definitiva se pueden encontrar. Pero lo que indudablemente la salida que realmente tenemos ante nosotros es la salida de este mundo, la puerta que nos introduce en la vida eterna, que una vez el alma ha abandonado el cuerpo, en el momento de la muerte, ese alma entra en la eternidad. O sea, dejamos a este lado de la puerta la vida terrenal para entrar por esa puerta que es la muerte, el primer elemento de los novísimos, para entrar en la vida eterna. Y esto es algo que no se puede variar, no se puede cambiar, no se puede vulnerar. Es lo que es. Y te vas a morir, quieras o no quieras, te parezca bien o te parezca mal, quieras que sea antes o quieras que sea después, estés cansado de la vida o no estés cansado de la vida, cuando quieras que sea y como quiera que sea, te llegará el momento en el que tengas que traspasar esa puerta. Por eso sería muy interesante que mires al horizonte de vez en cuando y que de vez en cuando, más allá de donde llega tu vista carnal, tu vista humana, pues encuentres por la vista de la fe, encuentres y también por la virtud de la esperanza, por la virtud teologal de la esperanza, encuentres esa puerta que te está esperando que la traspases cuando la providencia divina lo disponga. ¿Y por qué necesitamos entonces la conversión de vida? Pues es muy sencillo, lo estamos comentando, por algo tan simple como tener las actitudes, las condiciones, las obras que se necesitan con las que llegar a esa puerta, porque conforme se llegue a ese momento de entrar por esa puerta, que si se entra por la puerta de una manera correcta, pues las cosas irán de una manera o irán de otra. Hay un texto en el libro del Apocalipsis que me parece que es muy esclarecedor, que quizás en algún momento lo he podido ya citar y comentar, pero que en este momento es muy importante. Está en el capítulo 14 y es el versículo 13 del libro del Apocalipsis. Oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados los muertos, los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, porque sus obras los acompañan. Y aquí están, hermanos, las claves. Oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados los muertos, los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, porque sus obras los acompañan. Bienaventurados los que mueren en el Señor, por un lado. Y luego esos que descansen de sus fatigas, porque sus obras les acompañan.
Indudablemente, cuando uno ha trabajado siguiendo las obras que deben de mantener como cristiano, como católico, pues indudablemente terminará muriendo en el Señor. Y entonces, pues aquí la clave, que es morir en el Señor y luego que las obras te acompañan, tus obras te acompañan, pues deberemos de buscar y pensar qué obras tienen que ser esas. Indudablemente tendrán que ser las obras remunerables con la salvación, no las obras de mezquindad, no las obras de pecado, no las obras de desidia, no las obras de omisión de obras buenas. Tendrán que ser obras cuidadas porque se ajustan a la santa ley de Dios. Por lo tanto, llegando por este camino, el resultado del juicio particular, lógicamente, tendrá que ser el que se espera, que es el cielo. Y, como he dicho al principio, ese cielo será en perspectiva, porque haya que pasar por el purgatorio, o será inmediato. Repito que lo de inmediato es muy difícil. Solamente con que examines tu vida y solamente con que veas, primero, que están todos los pecados doloridos y confesados, arrepentidos, y segundo, que si quedara alguno, que hay que procurar que estuvieran todos confesados, y luego que hay que purificar las penas fruto de esos pecados que, aunque ya han sido perdonados, queda lo que se llama el reato de culpa, que son las penas que hay que purificar para llegar al cielo. Y eso hay que tenerlo muy presente. Y en este mes de los difuntos, que estamos recordándoles y que estamos rezando por ellos, también, como he dicho en algún momento, tenemos que enfrentarnos a nuestra propia muerte amándola, que este es el gran problema que tenemos los hombres. No amamos nuestra propia muerte y no toleramos que nos hablen de la muerte. No lo consentimos en las conversaciones domésticas. No, a mí déjame en paz, no, ya. No, ya, no. Da lo mismo, tengas la edad que tengas y tengas salud o no la tengas, porque lo cierto es que la puerta de la vida eterna la tienes que traspasar, y más pronto que tarde, porque tú ya ves cómo corre la vida humana, cómo corre en los años que cada uno tenemos, y entonces más pronto que tarde habrá que pasar esa puerta. Entonces tendremos que estar cuidando mucho nuestra vida, la conversión para salvarse, y a través de las virtudes teologales, de la fe, de la esperanza, de la caridad, tendremos que ver lo que constituye la doctrina católica. Nosotros en el yo pecador decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Bien, pues aquí en el yo pecador, en el yo confieso, en el acto de contrición, encontramos 4 momentos que yo reconozco que he pecado, en los pecados que he cometido expresados por 4 palabras. He pecado mucho de pensamiento, he pecado mucho de palabra, he pecado mucho de obra y he pecado mucho de omisión. Solamente con que podamos empezar a hacer un examen de conciencia serio, incluso un examen de conciencia serio que se prolongue en el tiempo,
no solamente en este día de retiro o en los siguientes días que tengamos que considerar este retiro, sino pues también algunos lo haréis para el examen de conciencia, para la confesión. Pero en todo caso es importante darse cuenta que en el pensamiento o con el pensamiento se puede llegar a pecar muy seriamente y que quizás se peca más de lo que uno piensa, más de lo que uno cree, porque uno cree que, bueno, pensar en que la otra persona pues no se comporta bien, pues bueno, tú tendrás que ver seriamente cómo son tus pensamientos concretos, porque hay pensamientos que están muy adheridos, es diríamos la forma de pensar que uno tiene, y otra cosa también es pensamientos fortuitos que surgen al cabo del día por circunstancias, por momentos, por situaciones, ¿no? Y, y aquí hay que tener en cuenta que los pensamientos pueden ofender no solamente a la persona a las que le hemos dirigido los malos pensamientos, que aunque la persona no se entere, porque yo no lo voy a decir, pero he ofendido seriamente a esa persona. Pero sobre todo he ofendido a Dios en esa persona. He ofendido a la Iglesia en ese católico. Por lo tanto, yo no puedo despachar que, bueno, el pensamiento, porque cuando rezo el acto de contrición, cuando rezo el Señor, el yo pecador, entonces pues ya digo que he pecado mucho de pensamiento, pero ni lo valoro, ni lo tengo en cuenta, ni lo pienso, ni nada de nada, lo cual es muy grave, muy serio. Porque tus pensamientos pues pueden afectar pues a todos los pecados, a todos los mandamientos de la ley de Dios, a todos puede afectar. Fíjate lo que llega a decir Jesús en el Sermón del Monte cuando habla del adulterio y cuando dice que un hombre, cuando mira a una mujer deseándola en su corazón, ya ha cometido adulterio. Y eso solamente se hace con el pensamiento. Eso solamente se hace pensando, dejándose arrastrar. Entonces, vuelvo a repetir que con todos los mandamientos de la ley de Dios y en todos los pecados capitales está el pensamiento. Por lo tanto, si no lo has considerado suficientemente en tu tiempo, pues tenlo en cuenta. Y lógicamente será materia de confesión si fueran pecados graves. Pero es que en los pecados de omisión, que están al final, también puede haber omisión en los pensamientos, en no querer pensar en lo que has de hacer para ayudar a tal persona que sabes que necesita de ayuda y quizás de tu propia ayuda porque tú eres el que estás en condiciones de ayudarla. Y no quieres saber nada, no quieres pensar. Y ahí estás cometiendo un pecado de omisión. Porque el pecado de omisión tendrá que ver con todo lo demás, porque es dejar de hacer lo que se debe de hacer. Y pasando, porque el tiempo se nos va, pasamos a las obras. He pecado mucho de pensamiento, de palabra, digo yo de obras, primero de palabras. He pecado de palabras. Y aquí sí que os quiero hacer notar una cosa. Toda palabra ociosa, toda conversación que no construye, toda conversación que no acompaña, que no ayuda, que no muestra el reino de Dios, que no transmite las gracias del Dios Altísimo. Toda palabra que no edifica, pues tiene responsabilidad moral. ¿Qué responsabilidad moral?
pues eso tendrá que responder la conciencia. Pero sobre todo, atender a las palabras ociosas, a las conversaciones ociosas, a esas palabras que no conducen a nada, que no construyen, que incluso dan mal ejemplo, que incluso pueden molestar a los demás. Y la virtud de la caridad, el amor, también exige que no molestemos y que por lo tanto no ofendamos. Y la palabra también ofende cuando señala defectos que pueden que sean verdad, pero los señalan con unas palabras incisivas, agresivas, unas palabras que ignoran la misericordia, que ignoran el amor, que ignoran la delicadeza. Por lo tanto, ahí hay mucho que pensar, hay mucho que revisar, hay que ver el lenguaje que uno tiene, que uno acostumbra, porque quizás hay que rectificar mucho ahí. Y también habrá que rectificar en las obras, porque si no son obras que son emanadas de la caridad, de la virtud de la caridad, que no son obras que emanan también de las obras de misericordia, pues esas obras lógicamente no traslucen el amor de Dios. No son obras aquellas que decía Jesucristo: si me amáis, guardaréis mis mandamientos y haréis las obras que yo hago y aún mayores. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos y haréis las obras que yo hago y aún mayores. Por lo tanto, también habría que revisar cómo son nuestro tipo de obras. Nuestras obras buenas son las que hacemos heroicamente, o sea, aquello que nos esforzamos muchísimo, porque nos piden el favor, porque nos la recomiendan, porque nos lo dicen quienes nos tenemos al lado: mira, haz este favor, compréndelo, tal cual. O nuestras obras son buenas, normales, únicamente que alguna vez pues uno se deja trabucar por el pensamiento, por los malos deseos, etc. Pero eso es lo que tú tienes que mirar. No, yo soy buena persona. Mira, vale, eres buena persona, pero como eres buena persona, tienes que tener capacidad de unas obras de bondad y buenas mejor que los que no son buenos. O sea, ante Dios, todo amor, todo pureza, todo luz, todo maravilla, todo, tú ya estás buenísimo. No, hombre, no seas tan presuntuoso. No seas tú. Si dice el Antiguo Testamento que el justo peca hasta 7 veces al día, ¿cómo tú vas a pretender ser el no va más? Bien, pues aprovechemos este mes de noviembre y que nos va a meter luego en el Adviento. Aprovechemos para plantearnos esta conversión de vida que nos tiene que llevar a esa puerta que es la muerte, y que tenemos que entrar en la vida eterna para en el juicio particular llevemos abundantísimas obras buenas, porque a los muertos, hemos leído, sus obras les acompañan. Pues esas obras buenas, que al final Dios nos muestre el camino de la salvación. Y ojalá que llevemos todo purificado para que nos muestre no solamente el camino de la salvación, sino que nuestro ángel custodio nos pueda llevar directamente al cielo. Porque de lo contrario nos tendrá que acompañar a ese lugar de purgación, a lo que llamamos el purgatorio, y participar de esa iglesia purgante. De la mano de María, nuestra Madre y nuestra Guía, y acogiéndote a tu ángel custodio, entrégate a revisar seriamente tu vida para hacer una conversión encaminada a la salvación, encaminada al bien morir. Ama tu muerte, y porque amas tu muerte, querrás que sea una muerte
en Dios, en el amor de Dios, y buscarás el bien morir, y el bien morir precisamente por este camino que hemos planteado. Entonces, caminemos con firmeza, no olvidemos a los fieles difuntos en ofrecer sufragios durante los días que quedan de este mes de noviembre y empleémonos cara a ese difunto que vamos a ser cada uno de nosotros cuando Dios lo tenga previsto y dispuesto. Y ahí tienes que hacer vida este texto del Apocalipsis 14:13. Oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados los muertos, los que mueren en el Señor. ¿Cómo no vas a morir en el Señor si estás haciendo las obras de su agrado? Sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, porque sus obras los acompañan. Amén.